Cuando es la parte sexual, sí se puede heredar, ¿sí? Habíamos mencionado que cuando es somático son características físicas que se representan con dominancia y recesibilidad, ¿sí? En la dominancia habíamos mencionado que tenemos lo que es la letra en mayúscula, ¿sí? Y cuando es recesivo, tenemos la letra minúscula, ¿sí? Y habíamos también mencionado que esta dominancia y esta recesibilidad tenía ciertas características de dar color, en la altura de la persona, en la pigmentación de la parte de la piel, entre otros, ¿sí? Habíamos hablado también de alelos. Los alelos es la parte genética que tiene la información del gen. Recuerden que un gen es el pedazo de ADN y también teníamos lo que es los heterocigotos y los homocigotos, ¿sí? Los heterocigotos es cuando tenemos dos dominancias, dos recesibilidades con alelos iguales o homocigotos. Y heterocigotos es cuando tengo un alelo dominante y un alelo recesivo. Por ejemplo, digamos, yo tengo D y D. D es de carácter dominante cuando mi mamá es de color moreno y mi papá es blanco, recesivo. Entonces se mezclan los dos y tú eres heterocigoto. No eres homocigoto dominante, sino homocigoto recesivo. Heterocigoto en otra parte recesivo. ¿Ya? Entonces, eso tienen que tener muy en cuenta. En la parte sexual, yo les había comentado, las mujeres no heredan el sexo, los únicos que heredan a sus hijos son los hombres. Los hombres son los únicos que heredan el sexo. También como ellos tienen la prioridad de generar el sexo al bebé, también puede arraigarse diferentes tipos de enfermedades. Por ejemplo, yo les había comentado las enfermedades como el albinismo, ¿ya? El albinismo es una enfermedad que es afectada a la pigmentación de la piel y normalmente la gente es muy blanca o muy morena o demasiado sin color, ¿ya? Eso es el albinismo. También habíamos hablado del daltonismo. Cuando el daltonismo es normalmente cuando se hace un cambio de color, ¿sí? O no podemos visualizar bien porque nuestra córnea ocular tiene defectos por la parte genética y respectivamente. Yo les había comentado que se representa X con X cuando es una mujer, XY cuando es un varón. Cuando es un varón sano se representa con D. La D en sexo o en representación del sexo, la D mayúscula o letras mayúsculas representa que es una persona sana. Cuando tenemos un hombre nunca es portador de enfermedades, el hombre ya viene con la enfermedad. Una mujer es enferma, es portadora o es sana. ¿Qué quiere decir portadora? Cuando tenemos una letra mayúscula y una letra minúscula, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que es portadora y tiene genes heterocigotos. Y cuando una mujer tiene D mayúscula y D mayúscula, es que es completamente sana. O una mujer cuando tiene D pequeña, es cuando es letras pequeñas, se representa la enfermedad, entonces es totalmente enferma. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna inquietud de lo que hemos visto la anterior semana? ¿Cómo habíamos hecho los cruces? ¿Sí? ¿No dudas? ¿No inquietudes? Perfecto. El día de hoy vamos a ver un poquito de las enfermedades de transmisión genética. Muy bien, Axel. Muchas gracias, Axel. Hoy ha estado muy participativo usted. Le agradezco bastante. Ya, vamos a ver un poquito acerca de las enfermedades de transmisión genética. ¿Sí? Estas enfermedades de transmisión genética se les denomina enfermedades raras, ¿sí? Esto puede ser causado por la célula que tuvo un inconveniente en su momento de proceso de transcripción y traducción y replicación, se reflejó con alguna enfermedad genética, alguna mutación genética y esto causó que se genere daños, ¿sí? Normalmente habían chicos que me preguntaban, profe, ¿por qué respectivamente hay el cáncer o existe el cáncer cuando la célula
tiene un proceso celular que ya habíamos visto, que viene un proceso de profase, metafase, interfase, en donde en interfase tenemos la fase G1, G2, G0, en donde la célula pasa por diferentes fases y ve si tiene los nutrientes muy importantes. Los nutrientes, está bien alimentada para que pase a fase de crecimiento, que es la metafase. En esta fase, ¿qué pasa o qué sustituye? Que ciertos promotores o, por ejemplo, proteínas que ayudan a este proceso, totalmente se empieza a sintetizar y sintetizan de manera inadecuada, mandan a apoptosis. Yo les había dicho que una apoptosis es cuando una célula está totalmente dañada y se genera su muerte celular propia. Y estas células se les denomina células cancerígenas o tumorales, ¿sí? Cuando hay un mal proceso de la célula en sí que no está formando bien y se multiplica, se transcribe, se traduce ese código dañino para la célula y genera totalmente daño a la célula. Entonces, obviamente dentro de esto habíamos hablado un poco de lo que es el cromosoma. Estos cromosomas son en forma de T, como pueden ver, y cada individuo es de manera, contiene 23 cromosomas. Entonces, como ustedes pueden ver aquí existen 23 cromosomas. Estos 23 cromosomas, ¿sí? Son aquellos que empiezan a sintetizar diferentemente. ¿Y por qué generan enfermedades? Ustedes pueden ver que hay diferentes posiciones, viene del 1 al 23. En cada una de las posiciones se les denomina enfermedades, pueden ser numéricas, pueden ser duplicaciones, pueden ser inserciones, pueden ser traslocaciones. Cuando es una enfermedad principalmente hereditaria, es porque en este árbol genético, porque ese es su árbol genético, como pueden ver en la imagen, hubo una afectación. Les pongo un ejemplo, el famoso síndrome de Down, ¿ya? ¿Qué nos dice el famoso síndrome de Down? Es una enfermedad trisómica, ¿sí? Hablamos de trisomías, numéricas y traslocaciones. Traslocaciones es cuando hay una aplicación o duplicación o inserción en el cromosoma. Por ejemplo, cuando tenemos de esta manera, tenemos el cromosoma y digamos que se replicó mal y tengo tres. Eso se llaman las supermujeres y superhombres. Cuando son supermujeres o superhombres es cuando tienen más de tres cromosomas. Normalmente esos bebés no nacen, normalmente son abortados o hay aborto instantáneo. ¿Han escuchado acerca del síndrome de Down? Sí. Normalmente se encuentra en la posición 21. 21 aquí. ¿Qué pasa en el síndrome de Down? Que en el momento de replicación la partecita de aquí se fue, se eliminó y solo queda la parte redondita. Yo les había explicado que el cromosoma es como una T y está formado por centro, metacentro y el centro de acá. Sí, son tres partes. Es como un X. Y cuando hay pedacitos que no se formaron en el cromosoma o según procesos de translocación o inserción, inserción es cuando, por ejemplo, de este ADN se aumenta un pedacito más. Es una inserción. Una duplicación, como les dije, se duplica un pedazo de este. Una translocación, en vez de que esté así, esta se va al revés, ¿sí? Y eso generan ciertas enfermedades. Hasta aquí, claro, cómo se producen las enfermedades genéticas. Por eso siempre hay enfermedades que dicen, es que usted tiene lo que es síndrome de Turner, principalmente afectado al gen sexual. O les dicen, usted tiene síndrome de Down. Es que su cromosoma de la parte 21 está afectado o tiene una trisomía o aumentó la cantidad. Usted tiene el síndrome de Kiefer, que normalmente afecta a la posición 13 del cromosoma. Y así diferentes tipos de enfermedades, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna inquietud, chicos? Ninguna. En las personas que no tengan audio, escríbanme por chat, verán. Hablen ahora o callen para siempre si tienen dudas o inquietudes. No hay dudas, chicos. Bueno, no hay dudas.
Continuemos. Entonces, dentro de este proceso, permítanme, les bajo acá. Vamos acá. Como yo les había mencionado, y hicimos la anterior semana ejercicios de cómo generar codificación genética. Como usted sabe, debe tener que realizar lo que es la codificación genética mediante proteínas. Sí, estas proteínas tienen un cierto valor que genera aminoácidos, ¿ya? Que vemos aquí. Obviamente, para hacer todos estos análisis se hace una extracción de ADN, ¿sí? Para poder analizar qué enfermedades se toman. Se hace un proceso de reacción PCR, perdón, polimerasa es la reacción de cadena polimerasa, que analiza, por ejemplo, qué tipo de enfermedades tiene, o por ejemplo, si hay la paternidad de la madre, si hay paternidad del padre. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que hay muchos casos legales en donde hay esto del juicio de alimentos? Y aquí se hace el análisis de paternidad. Entonces, cuando se hace un análisis de paternidad, se toma obviamente muestras de ADN que se vienen de la sangre, de la saliva, del cabello, de la piel. Son las más principales. Obviamente existen diferentes tipos de ADN interno, obviamente, pero los externos son los que se pueden sacar. Y aquí se ve lo que es el índole de fracciones, en donde hay un porcentaje de equidad con el gen del portador, con el gen del hijo. Entonces ahí se ve lo que es la paternidad, ¿sí? Y se utiliza PCR para hacer esta evaluación. Entonces aquí pueden ver, se hace la secuenciación automática y como les dije, ustedes no es que tienen una línea, como todos los siempre en el colegio les dicen, sí, es que el ADN está formado por dos hebras y esta está de 5' a 3' y de 3' a 5'. No. Yo les mencionaba que una secuenciación genética siempre va a tener adenina, timina, citosina, guanina. Sí, va a ser G, A, T, G, G, C, C, A, que va a ser todo el código genético que tiene usted como persona. Cada persona tiene un código genético diferente. Entonces aquí vamos a las famosas mutaciones. Esas mutaciones son detectadas por diferentes secuenciaciones, ¿sí? Al generarse estas secuenciaciones hay diferentes tipos de errores que puede generar una afectación. Aquí tenemos, se puede visualizar en la imagen una persona que obviamente tiene estos tipos de anillos en el cuello, en las manos. Sí, estos son tabús que vienen de Indonesia. Sí, se les dice mujer cuello largo. Ya, esto no es una enfermedad genética. Lo que sí puede causar es una mala deformación, perdón, por la utilización de estos utensilios en sus organismos. Entonces, eso genera una mala formación. No es una mutación, es una mala formación física. Ahora, alteración cromosómica, por supuesto. Aquí tenemos el famoso síndrome de Down. Sí, normalmente el síndrome de Down es heredado por la madre cuando la madre tiene hijos a partir de los 35 años. Los óvulos de la mujer descienden o se descartan desde los 35 años. ¿Por qué? Porque ya nosotros vamos ya perdiendo la efectividad de reproducción. ¿Y por qué dirán, pero profe, por qué las mujeres terminan más rápido su menopausia y los hombres más tarde? Las mujeres empiezan a ovular desde que están dentro de la pancita de la mamá. Es decir, yo ya tengo óvulos desde que nazco, ¿ya? Ya puedo tener una reproducción sexual activa. Pero un hombre no, un hombre está dormidito, su proceso sexual, que es el espermatozoide, y empieza a generar su alteración o empieza a reproducirse a partir de los 14, 15 años. Entonces, por eso ustedes han escuchado bastantes casos de Manabí, de la costa, que ya a los 11, 10 años son mamás. ¿Por qué sí? Porque ellas se enferman más rápido de su menstruación y obviamente tienen más fácil de su reproducción, ¿sí? Igualmente los hombres de la costa, y no, normalmente en promedio un hombre de reproducción va desde 14, 15. El hombre de la costa ya tiene su alteración desde los 11 y 12, ¿sí? Entonces, por eso pueden ser papás. También tenemos la famosa variabilidad genética, que es la talla en la que se hereda. Como ya les había dicho, hay mujeres que pueden ser muy altas o muy chiquitas, es lo que puede heredarse. Aquí tenemos, pueden ver estas enfermedades, ustedes pueden ver estos famosos como Leo Messi. Leo Messi, si ustedes saben, para que él pueda medir lo que medía para entrar al Barcelona de España, se operó las rodillas. ¿Por qué? Porque sus genes venían de descendencia chiquitos, ya eran pequeñitos. Entonces el tamaño
en ciertos tipos deportistas sí influye. Sí, él se operó sus rodillas y creció un poquito. Obviamente le aumentaron hormona del crecimiento para que se desarrollen sus rodillas. Pau Gasol, él en cambio es muy alto, tuvo una talla muy alta. Y tenemos a Mike Fields. Ustedes han visto que Mike Fields es un actor estadounidense. Él tuvo el síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan normalmente hace que o los hombres son estériles o los hombres pueden generar enfermedades taquicárdicos, ¿ya? Pueden generar enfermedades al corazón. Puede el señor Mike Fields morir cualquier día porque tiene este síndrome de Marfan, ¿sí? Y este síndrome de Marfan puede afectar algunas afectaciones del corazón, incluso también se han mencionado en investigaciones que el síndrome de Marfan también tiene que, en algunas personas se relaciona con enfermedades del corazón, como soplos o alteraciones del corazón. Y tenemos a los enanitos, han visto estas personas que son bien chiquitas, 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 ya. Estas personas tienen una enfermedad que se, perdón, que se les denomina displasias óseas. Ellos, en su proceso de producción hormonal, no desarrollaron lo que son hormonas. Y al no desarrollar este tipo de hormonas, obviamente su nivel craneal es pequeño, ¿sí? Y no pasan de una persona, de un niño de 3 años, ¿sí? Entonces, es por esta razón. Tenemos también las enfermedades por familia. Bueno, les cuento un poquito de historia. Ustedes saben que la tradición en Manabí es casarse con primos, ¿no es cierto? Dicen, chuta, me casé, me enamoré de mi primo y se casaron. Ya. Normalmente eso es erróneo. A nivel genético, un primo, en primer lugar, obviamente, tiene un mismo o un proceso similar sanguíneo o genético a tu descendencia. Entonces, ustedes saben que cuando hubo la época de la colonia se casaban con sus propios hermanos, sus propios primos, incluso con sus propios padres. Sí, hubo situaciones en la época de la Europa que una enfermedad de enanismo brutal o enfermedad de Marfan, de Klinefelter, de Turner, enfermedades que vienen de esta descendencia colonial. ¿Por qué? Porque se casaban con sus propias familias. ¿Y qué pasa? Que cuando hay una mezcla igualitaria propia familiar, esta mezcla la codificación es idéntica. Entonces, al momento de codificar idénticamente, no recibe ninguna información de cuál es heterocigoto, qué es homocigoto, qué alelo es diferente, qué alelo no. Entonces, la célula empieza a reproducir idénticamente y generan enfermedades. Por eso pueden ver a mujeres así, de esta forma. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, aquí también se evidencia bastante lo que es la parte de las limitaciones físicas. Hay ciertas enfermedades como la artritis, la osteoartritis y la osteoporosis, que son enfermedades que ya se han relacionado con la parte genética, que vienen de herencia, pero también son somáticas cuando se provoca por mala manipulación. ¿Sí? También tenemos problemas respiratorios, dolores de la espalda, cánceres, también se hereda. El cáncer puede ser somático o puede ser genético. ¿Sí? Si mi abuelita, mi abuelito, mi abuelita, perdón, mi tatarabuelita, mi tía, mi mamá, yo tengo cáncer de seno, es hereditario, porque hubo un árbol genealógico que lo tuvo. Pero si digamos de mi descendencia no hubo ninguno que tenía cáncer y tuve yo, es porque fue por una mala práctica mía de salud. Entonces esa es somática. Como ustedes pueden ver, aquí están las personas que tienen enfermedades genéticas. Vamos a hablar del famoso albinismo, ¿sí? El albinismo es una enfermedad recesiva, si les preguntan, es una enfermedad recesiva que genera disminución de pigmentación de la piel o con todo lo que tenga que ser relacionado con la melanina. La melanina, no me dirán, profe, es que la célula del músculo es lo mismo que la de la piel, negado, no es lo mismo. Nosotros tenemos células de la piel, sí, que son los melanocitos, células del músculo, que es la mielina, célula de los huesos, los osteocitos. Tenemos las células del páncreas, no recuerdo muy bien cómo era el páncreas, por ejemplo, del hígado es el hepatocito.
Tenemos células también en el estómago que son los iones de potasio que ayudan a la formación del intestino. Se forman las células también del intestino. Entonces, cada órgano tiene sus células, sí, que no son iguales. ¿Ya? Por ejemplo, en la sangre tenemos los leucocitos, que son glóbulos blancos, y tenemos en los rojos los eritrocitos, ¿sí? Entonces son células muy distintas. Entonces, en el albinismo actúa lo que es la melanocito. El melanocito genera disminución de la piel, ¿sí? Es decir, disminución del color, disminución de todo lo que tenga que ver con la parte de la piel, del cabello, y todo lo que tenga que ver con relacionado a eso. Entonces, esto puede ocasionar problemas, por supuesto. Las personas con albinismo tienen descendencia a tener cáncer de piel, tener cáncer de leucemia, ¿sí? Tienen mucha descendencia porque su melanocito no protege y también tienen facilidad de tener muchas afectaciones con la piel, ¿sí? Como vitiligo, como albinismo, como o ciertas enfermedades de la piel, ¿sí? Y tenemos la polidactilia. Y dirá, profe, ¿qué es la polidactilia? La polidactilia es cuando tú tienes un miembro más de tu cuerpo. Por ejemplo, no tengo 5 dedos, tengo 6. No tengo o tengo una mala formación en mis dedos, sí. Es porque pasa. Ya, pasa que cuando genera un proceso de reproducción, en un proceso gestacional del bebé, y se estaban formando los huesos, hubo una alteración de que no se tomó la mujer embarazada de su ácido fólico, perdón, o hubo una alteración de que tomó drogas o alcohol en su embarazo, eso perjudicó una afectación genética al individuo. ¿Puede decirse que sí? Sí. Las mujeres si toman en su embarazo o se drogan, puede generar afectación genética. Los hombres si son muy drogadictos o muy borrachos o han tenido mucha descendencia de esa vida, puede bajar su nivel de calidad espermatozoica y eso puede provocar que sean estériles o incluso que sus espermatozoides estén tan enfermos que puedan ser hijos, nacer con hijos enfermos. ¿Sí? Y, uy, perdón. Y vamos con la acidintalia. La acidintalia es cuando los dedos se encuentran pegados. ¿Sí? Estas ya son enfermedades que están relacionadas a la parte externa. Sí, que se encuentran pegados y que no hubo una buena formación en el momento gestacional. Y vamos con, por ejemplo, problemas del corazón, ¿sí? En este caso, problemas del corazón, como ustedes saben, la mayoría de toda la población del mundo nace con soplo del corazón, pero no se da cuenta y se desarrolla más. Cuando es tratable, es más fácil desarrollarlo, ¿sí? El problemas del corazón, por ejemplo, infartos o problemas taticardiáticos o cardíacos, ¿son hereditarios? Sí. ¿Por qué? Porque pues tocaría ver la descendencia respectivamente de la persona que tiene esta enfermedad. Tenemos la sordera y la ceguera, ¿se pueden heredar? Sí, se puede heredar la sordera y la ceguera porque son personas que hayan tenido este tipo de enfermedad. Y tenemos las diferentes enfermedades, como la enfermedad de Danlos, Ehlers-Danlos. Normalmente la mayoría de los gimnastas tienen esta enfermedad porque son más elásticos. Eso es por falta de osteocitos en sus huesos y tienen mucha producción también de milanina que hacen que los músculos sean más flexibles. Tenemos enfermedad de Creuso, es una enfermedad respectivamente por, primero, los ojos se encuentran desubicados y también tiene una enfermedad genética estéril, no puede tener hijos. Y tenemos, ay, permítanme en este momento. Ay, no se vea. Tenemos la hemofilia, sí, la hemofilia es una enfermedad genética de la sangre, sí, es heredada. Es cuando, por ejemplo, la madre de su hijo heredó a su hijo y
no hay coagulación, no corre bien el torrente sanguíneo y genera una afectación. ¿Sí? Entonces, estas son todas las enfermedades que están relacionadas al sexo. Hasta aquí, chicos, preguntas, inquietudes. No hay preguntas, no hay inquietudes. Listo. Listo, gracias, señor Intriago, qué buenazo. Usted ya no estaba viniendo, señor Intriago, ya no le veía. Bueno, ahora sí vamos a entrar brevemente, ya con estos minutos que nos faltan, vamos a entrar brevemente a lo que es anatomía y fisiología. Sí, que es el último temita que teníamos que ver con la parte de biología, las personas que van a rendir el examen para medicina. Entonces, vamos a abrir un momentito. eh, todo esto, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Todo claro? ¿Cómo se hace el proceso? ¿Sí? ¿Está claro? Aquí está. Justamente quería esta presentación porque esto ya es la última que ya se culmina ya el curso, ¿sí? El último tema. Bueno, esperándoles que les vaya muy bien, sí, chicos. Vamos a ver este tema y voy a ver si puedo subirles el libro que les comenté, pero como les dije, se me ha hecho muy complicado porque el libro es muy pesado, entonces no me deja subir. Si es que logro encontrar el link, les voy a adjuntar el link, ¿sí? Igualmente, si es que no, igualmente les adjunto los materiales como ya habíamos visto. Listo, hasta aquí. Vamos a ver el día de hoy el cuerpo. El cuerpo humano, ¿ya? ¿Por qué vamos a hablar del cuerpo humano? Ya les había mencionado que el cuerpo humano está formado por el conjunto de átomos que forma moléculas y el conjunto de moléculas que forma célula. La célula es lo más importante porque a partir de la célula genera sistemas, aparatos y el individuo. La célula es la parte más importante de la materia biológica. Como les había mencionado, todo tiene una estructura en la vida, átomos, moléculas, células, tejidos, órganos, sistemas, organismos. Como ustedes saben, la mayoría de la parte más importante es el agua. Sí, la mayoría de un ser humano vive con el 60% de agua en su organismo. Nosotros tenemos diferentes tipos de sistemas. Tenemos el sistema respiratorio, el sistema óseo, digestivo, hormonal o endocrino, sistema reproductor, muscular, circulatorio, excretor, nervioso y linfático. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de estos órganos del cuerpo que son muy importantes para su estructura. Vamos a hablar un poquito del sistema respiratorio. Señor Intriago, ayúdame leyendo, por favor. Ya les permite el intercambio de gases, está formado por las fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquíos, bronquiolos, alveolos y pulmones. Es involuntario y automático. Exacto. Es involuntario y automático. Y yo les decía, chicos, ¿cómo voy a decirle a mi pulmón respira? No, es imposible decirles al pulmón que respire. Es automático. Tú ni te das cuenta, ya estás respirando, ¿no es cierto? Ya se te hace tu pecho y respiras. Tomen en cuenta que un sistema respiratorio proviene desde la parte de la nariz hasta la parte nasal, pasa por la faringe, laringe, tráquea. Dentro de la tráquea tenemos los bronquios, ¿sí? Y de ahí los bronquiolos, que son las bolitas que se encuentran en los pulmones, los alveolos y los pulmones. Aquí podemos visualizar, tenemos la laringe, como les había comentado, ¿sí? Entra por la epiglotis, la tráquea bronquio, que es el inicial del pulmón, y las bolitas son los bronquiolos, y tenemos los alveolos que se encuentran en las ramas del pulmón. Y me dirán, profe, ¿cómo se genera el cáncer del pulmón? El cáncer de pulmón normalmente es cuando una persona es mucho al tabaco, ¿ya? Y vamos a ver eso más adelante. ¿Cómo es el proceso de respiración? Un proceso de respiración se da un cambio mediante un proceso celular y de organismo. Y este proceso celular entra oxígeno,
y sale dióxido de carbono. Y ustedes dirán, profe, o sea, ¿cómo es eso? Ustedes saben que ustedes procesan gases. Y aunque suene grosero, gases que son gases también por la boca, gases por atrás y gases por la parte nasal, ¿ya? Cuando respiramos, nosotros hacemos, inhalamos, ¿no es cierto? Y botamos, ¿ya? Perdón. Cuando nosotros hacemos este proceso de respiración, inhalamos, inhalamos oxígeno, ¿sí? Al inhalar oxígeno, nuestro proceso empieza a oxigenar todo nuestro cuerpo y pasa por un proceso circulatorio y cuando ya se sale, el proceso se llama CO2. O sea, nosotros mandamos elementos químicos malos para la demás gente. ¿Sí? Y súmele más la contaminación del aire, más la incorporación de muchas situaciones. Como les había dicho, dentro del sistema respiratorio tenemos lo que es la cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y pulmón. Eh, la cavidad nasal, que es la parte de la nariz en donde ingresa el aire, que tiene mucosa nasal y tiene pelitos. Las personas que les gusta sacarse los pelitos de la nariz, no aconsejable porque por algo tenemos vellos nasales para proteger partículas que puedan dañar nuestro sistema respiratorio. Senos paranasales son las personas que cuando no se cuidan sufren bastante de sinusitis, que es la parte de arriba de la frente. Eso es porque tienen malas funciones. Vamos con la laringe. La laringe normalmente es la fonación del habla. Ustedes han escuchado, profe, ¿y por qué algunos hombres tienen la manzana de Adán, profe? Porque es una deformidad para hacer que la laringe se hinche y ustedes tengan la voz más gruesa que una mujer. Sí, por eso es la manzana de Adán. Hay hombres que no tienen manzana de Adán. Y estos chicos, ¿qué pasa con estos chicos que no tienen manzana de Adán? No es que no tienen, tienen muy pequeña, pero sí tienen. Y tenemos la estructura diferente de la laringe, ¿ya? Como les había dicho, de la zona de Adán. Vamos con la tráquea. Cuando ustedes se atrancan o dicen, chuta, profe, me comí un huesito y ¡pac! Se ha quedado en mi garganta. No se quedó en su garganta, se quedó en su tráquea. Sí, por eso hacen los primeros auxilios en donde la aplastan en su estómago para poder eh, determinadamente sacar el objeto que se tragó y está generando asfixia en el pulmoncito, en la tráquea. ¿Sí? Dentro de esto tenemos, como ven, es una estructura casi ósea la tráquea, ¿sí? En donde va formando el moco, la expulsión de moco, la tos, etcétera. Tenemos los bronquiolos tienen derecho e izquierdo y estos bronquioles son como arbolitos, tienen ramificaciones. Y cada ramificación se encuentra en los alvéolos, ¿sí? Que son las bombitas, si ustedes se dan cuenta, son como globitos que tú respiras, se infla, gota se desinfla, ¿sí? Y tenemos los pulmones, ¿sí? Que están formados por el diafragma. Los pulmones tienen los alvéolos o un tipo de músculo, los pulmones que pueden almacenar diferentes procesos de respiración. Y como les había dicho, los alvéolos son las que empiezan a generar el amplio de la respiración o no, mediante un proceso circulatorio respiratorio, ¿sí? Aquí, si ustedes pueden ver, se genera el proceso circulatorio, ¿sí ven? El oxígeno y el CO2 que sale, ¿sí? Tenemos los alvéolos capilares, que eso es cuando te genera el ingreso del oxígeno dentro de las ramitas que vieron del pulmoncito, ahí se generan los alvéolos y capilares, ¿sí? Y tenemos también lo que son enfermedades como las pulmonías, que generan, pues generalmente la pulmonía es por una afectación bacteriana, y tenemos también la peritonomía cuando hubo un daño ya de un vaso dentro del bronquiol. Tenemos la tuberculosis, como ustedes saben, es una enfermedad causada por la Mycobacterium tuberculosis. Esta puede generar cáncer al pulmón, incluso es casi similares los efectos como el COVID, ¿sí?
Es una persona con tuberculosis y tenemos también afectaciones pulmonares cuando hay mucho cáncer y cuando, por ejemplo, las personas del tabaco, ¿sí? Aquí también tenemos una enfermedad, es cuando los alveolos están afectados y que no pueden succionar rápidamente y hacer este proceso de oxígeno. Vamos a hablar acerca del sistema digestivo. Hasta aquí, claro, el sistema respiratorio. ¿Está claro el sistema respiratorio? Listo, Alison. Muy bien, vamos con el sistema digestivo. ¿Qué nos dice el sistema digestivo? Chicos, por favor, se vuelven a conectar al mismo enlace.